buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, que nos hacen el favor de dejarnos entrar en la intimidad de sus hogares. Les saluda Víctor Valle, conductor de su programa Al Pie de la Cruz. Dándole infinitas gracias al Señor por estar esta mañana nuevamente con ustedes, hablando sobre las maravillas del Señor. El día de hoy, en continuidad con el programa que hicimos anteriormente, vamos a continuar hablando sobre la esencia de la doctrina social que es la persona humana. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que es apasionante y para el cual hemos traído un invitado de excepción, un invitado excepcional que ya vamos a presentar. El día de hoy vamos a hablar sobre el misterio de la persona humana, unidad de cuerpo y alma. El Señor ha creado la naturaleza, ha hecho la creación partiendo del caos primordial, ¿verdad? La primera narración, que es una narración, es una hermosa parábola de la creación del universo, nos muestra el desarrollo de la creación que empieza con el caos, con ese universo acuoso, ventoso, oscuro, tenebroso, hasta la perfección de la creación de Dios, que es la persona humana. Así que vamos a hablar sobre las dimensiones de la persona humana y particularmente la dimensión que nos da a nosotros la pauta para muchísimas controversias que se dan a nivel social, a nivel de leyes, a nivel de costumbres. Así que vamos a tocar el tema el día de hoy. Les pedimos que no se retiren y quisiera pasar a presentarles a nuestro invitado. El día de hoy, como les decía, nos acompaña el señor Álvaro Valentín Flamenco Parada. Él es licenciado en psicología, él tiene una maestría, coaching ontológico, una palabra muy bonita que ustedes cuando se acostumbren, sean ya clientes permanentes de este programa, esa palabra se la van a aprender, la ontología de la persona humana. Y también ha estado muy involucrado en su parte clínica con el tratamiento de adicciones de todo tipo de personas. Así que, licenciado, gracias por acompañarnos. No, gracias a Dios, gracias a ti, Víctor, por la invitación y también pues gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este canal y darle gracias a Dios pues que me permite estar acá contigo como invitado. Excelente. El licenciado tenía una gran experiencia en el área de recursos humanos, en el área clínica, como dijimos, y en la actualidad tiene un proyecto muy interesante. Sí. ¿Nos podría hablar un poquito de su empresa, licenciado? Sí, con gusto. Pues estamos ya desde hace 15 años en una empresa familiar junto con mi esposa, pues que es la mejor socia. Acordémonos que la mejor empresa es la familia y hemos decidido también con ella no solamente seguir ese emprendimiento en el hogar, sino que hacerlo extensivo a la sociedad a través de diversos programas de formación, de consultoría empresarial y también pues del área de atención personal y grupal en temas de mejora, en temas de procesos, en temas de educación para la empleabilidad de todas las personas y específicamente también en el área personal, de superación personal, en la parte clínica también, en la parte de ayuda, sobre todo el último año hemos sentido mucha más la necesidad a veces, no solamente de hablar con Dios, sino que también a veces hablar con un profesional, con una persona que sepa entender, comprender y un poco enrumbar a veces aspectos emocionales que nos dificultan un poco el quehacer en la vida diaria. Excelente. Y es bien interesante porque, vaya, el artículo 1 de la Constitución de nuestra República
establece que la persona humana es el centro y la atención de toda la actividad del Estado. Y en el caso del licenciado, pues el centro y la atención de todo su quehacer es precisamente la persona humana, porque la persona humana es el gran misterio de Dios. Ya lo dice el documento del Concilio Vaticano II en la Constitución de los Gozos y las Esperanzas en el numeral 22, que el misterio de la persona humana solo puede entenderse a través del misterio de Cristo resucitado. Porque iluminados por el admirable mensaje bíblico, la doctrina social de la Iglesia se encarga de aclarar, de darnos a conocer los aspectos principales y los aspectos inseparables de la persona humana. Lamentablemente, también se da el caso contrario, ¿verdad? Y hemos visto que a través del devenir de la historia, una gran cantidad de concepciones de la persona humana han incidido en el ánimo. Hablábamos fuera de cámaras con el licenciado precisamente sobre el tema, cómo la persona es influenciada desde muchas fuentes variadas y diversas, unas positivas y otras negativas. Así que el día de hoy, como le hemos ofrecido, vamos a hablar sobre la persona humana, el misterio de la persona humana, que es corpore et anima unus, o sea, unidad de cuerpo y alma, unidad de cuerpo y alma. Y para eso vamos a comenzar hablando en términos de antropología cristiana. ¿Por qué? Pues porque en realidad la persona humana y la doctrina social de la Iglesia, que es la que la atiende, no solamente lo vamos a ver desde una estructura de una ortodoxia católica, ¿verdad? Sino que vamos a ampliar un poco el espectro y lo vamos a hablar desde una cuestión epistemológica, o sea, a nivel de principios, a nivel del conocimiento más puro, y por eso la Iglesia nunca ha tenido miedo de platicar, dialogar con todos los saberes. En este caso vamos a ver la cuestión de la persona humana en su unidad de cuerpo y alma a través de los ojos de un psicólogo, ¿verdad? Y le hago el primer cuestionamiento a nuestro invitado. La antropología cristiana tiene una base sólida en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, que, como platicábamos con él fuera de cámaras, es una concepción yavista, ¿verdad? Tiene una historia muy rica, y hace miles de años el escritor sagrado, iluminado por el Espíritu Divino, dijo que Dios agarró polvo de la tierra, y ese polvo de la tierra lo formó, lo conformó y creó de la tierra a la persona humana, creando, valga la redundancia, un primer principio que es el principio material. Todos nosotros somos tierra, somos carne, como decía el escritor ecuatoriano Chumalá, somos tierra que camina. Por eso el nombre genérico del primer ser humano es Adán o Adama en hebreo, que quiere decir salido de la tierra. Pero el Señor, según nos dice el autor sagrado, sopla en sus narices y le infunde un aliento de vida, y vino a ser el hombre un ser vivo. Como licenciado Flamenco, podemos ver esta hermosa narración de la creación del ser humano en su amplitud, en su significado, no solo para los católicos, sino su significado más universal. Bien, para la psicología, un principio universal es que somos personas con cuerpo, mente, ¿verdad? Y alma. Somos un constructo, dijéramos, una unidad divisible en estos tres aspectos. Como lo dice Génesis 2.7, ¿verdad? El soma, el cuerpo,
es lo que se crea de barro, eso es carne, ¿verdad? Ahí están nuestros instintos, ahí están todo lo que a nivel de cerebro conocemos como aspectos reflejos, respiramos, ¿verdad? El corazón late sin que yo mentalmente le diga al corazón latí. Y 60 segundos, 60 pulsaciones por segundo, ¿verdad? Sino que ahí está. La parte mental, que ya la psicología la diferencia de la psique, es donde están todas las emociones, todos los pensamientos, el raciocinio, toda esa parte que no se ve, pero que realmente la tenemos, ¿verdad? Que forma parte también de nosotros. Y finalmente, pero no por ser la última, es la menos importante, el alma. El alma es esa parte espiritual, es esa parte no material que también trasciende la psique y que es parte del ser humano, es parte de la unidad humana. Creo que el Señor nos creó en esas tres condiciones. Evidentemente, la ciencia de psicología ha venido evolucionando. Nuestros antepasados veían por ejemplo, la enfermedad mental, la decían muchas culturas prehispánicas y aún pues culturas también ancestrales, que la persona había perdido el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había una forma de poderla identificar, como ahora ya científicamente sabemos que la psique, ¿verdad? Esa parte mental está ahí, ¿verdad? Junto. Entonces los antepasados decían, uy, ha perdido el alma esa persona, refiriéndose, precisamente a lo que ahora modernamente hablamos de la salud mental. Entonces, desde la perspectiva psicológica, somos una sola parte, somos una sola unidad, ¿verdad? Dividida en esos tres grandes aspectos. Hay un dicho que creo que alguien lo decía, creo que era uno de mis profesores en la universidad, que decía que hoy sería un bot, ¿verdad? Pero antes decía que había gente que vivía como robot, como robotitos en el día a día. Y traducir esto a los aspectos espirituales es gente que va viviendo muy apegado a sus aspectos puramente materiales. No hablemos de dinero, sino que a sus instintos, vive mucho de sus instintos, vive mucho de lo que dirán las otras personas, de dejarse influenciar por ese ambiente, que lo comentábamos fuera de cámaras, cómo ese ambiente también nos va influenciando. Entonces, hay personas que todavía vivimos como bots, presa de ese tipo de, entre comillas, hábitos que a veces cuesta mucho que romper. Y también recordémonos que Víctor y yo pues estudiamos en un colegio católico y había una frase que siempre nos decían, porque estos sacerdotes eran italianos la mayoría, que decían cuerpo sano en mente sana. Claro. Aquí hay un detalle, porque esto está lleno de muchas sutilezas, de muchas cosas que tienen una importancia capital en el detalle. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, decimos que Dios es uno y trino, pero decimos que son unidad en la diversidad. Esto es bien importante porque este es el fundamento precisamente de muchas cuestiones legales, como el aborto, como la eutanasia, como el mismo suicidio, que no es legal, pero que la eutanasia es una forma legal de suicidio, de que así como la Santísima Trinidad son tres personas diferentes en la unidad de un solo Dios, también el licenciado nos ha hablado de que tenemos una parte que podríamos llamar un principio vegetativo, ¿verdad? Que es las cosas propias del funcionamiento del cuerpo, el dormir, el comer, todas esas cosas que son necesidades básicas que compartimos con todos los animales de la creación, con el reino vegetal y con el reino animal. Pero también somos sentimientos, somos percepciones, emociones, somos eso. Y somos, aparte de ser seres emocionales, seres con sentimientos, también somos seres racionales, que eso es como el top
de la pirámide. Ahora bien, las tres cosas se funden en una sola unidad de la persona. No es que nosotros somos un tercio vegetativos, un tercio sentimentales y un tercio racionales. Yo soy mi cuerpo y yo soy mi alma. Usted no posee un cuerpo, usted es su cuerpo. Y usted es su cuerpo completamente en el sentido de que es persona. Y su cuerpo es el que se expresa, es el que manifiesta lo que tiene en el alma. El alma es el principio original del cuerpo. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia en el documento de la doctrina social lo aclara y dice que el principio sustancial del cuerpo es el alma. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos un trozo, ayer estábamos viendo unas hermosas fotos de unas estatuas que hay allá en la Fuente de Trevi, en Italia. Si tenemos un cubo de granito o un cubo del mármol más hermoso, ese es materia. Pero si viene Miguel Ángel y le damos un martillo y se pone a travesear y nos hace a un David, el David ya no es el frío mármol. El frío mármol, sino que es la forma del mármol. De la misma manera el alma es la forma del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo humano solo es humano en cuanto que tiene alma. Por lo tanto, la existencia del alma no está en discusión. Y aquí hay un asunto bien importante porque lo vamos a ver en la segunda sección cuando hablemos de lo que su santidad el Papa Francisco llama los sutiles enemigos de la santidad, que son los puntos extremos del cuerpo humano como cuerpo y alma. El consentir un cuerpo que solo es material, pero que no tiene espíritu, y el consentir un alma que no tiene nada que ver con el cuerpo y que en sí mismos son contrarios. ¿Verdad? Hay una frase que me encanta que dice, que condensa lo que estamos diciendo. Dice que así como un cuerpo sin espíritu es un cadáver, así también un alma sin cuerpo es un fantasma. Es un fantasma, es correcto. Es un fantasma. Entonces podríamos decir que la unidad de la sociedad como tal depende de la unidad de la persona en sí misma, licenciado. Yo diría que sí, porque si bien es cierto, la sociedad es algo, es un concepto sociológico grupal, al final de cuentas también la sociedad no es la suma de todos los individuos, sino que es realmente el consenso general de todos los individuos con conciencia, con pensamiento, con sentimiento, pues con espíritu, para poder hacer esa sociedad. Una de las cosas que creo yo que son más importantes y que nos hacen mucha falta a muchos, creo yo que en todas partes del mundo, es el tema de conocerse a sí mismo. Cuando hablamos de la parte psicológica, una de las cosas más difíciles, al menos las que yo he logrado vislumbrar a través de todo el ejercicio profesional, es que la gente se conozca a sí mismo. Hay quienes dicen, no, yo me conozco a mí mismo y nunca voy a cambiar. En psicología eso no es cierto. Yo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar riesgos y esos riesgos significan que mi forma de actuar, mis actitudes tengan un cambio. En ese sentido, siento yo que una de las tareas más importantes que a veces dejamos muchos adultos pendientes y adolescentes también, y papás con nuestros hijos, es el fomentar el conocerse a sí mismo. ¿Para qué? Para que ese principio de unidad realmente tenga esa validez. Y esa unidad, esas personas conscientes, claras, con, entre comillas, sanidad mental, podamos formar esta sociedad. Lo comentábamos antes de entrar, una sociedad, el contexto nos influye mucho a veces a las personas.
y lo hablábamos, ¿verdad? Muchos de los televidentes probablemente no vivieron la guerra, pero nosotros sí la vivimos. Y comentábamos cómo durante los 12 años de guerra modificamos los salvadoreños poco a poco nuestra forma de pensar y de expresarnos acerca de la muerte. Y muchos lo veíamos y decíamos, ve, al principio nos escandalizaba un muerto. Después 15 ya no eran escándalo, era, ¿cuántos fueron los de la semana? 15, qué poquito. Entonces, la sociedad, ¿verdad? No necesariamente nos representa muchas veces, pero tenemos nosotros que ser partícipes de esa sociedad desde una perspectiva de ser una persona con esa unidad. Decía Carl Jung, ayer hablábamos de Carl Jung, sí. Decía Carl Jung, tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de ti mismo. Aquel que mira hacia afuera sueña, pero aquel que mira hacia adentro despierta. En su experiencia clínica, ¿qué tan serio es ese problema? ¿Qué tan común y qué tan grave es en una sociedad que nosotros vemos con un incremento enorme, por ejemplo, en el caso de las personas con diabetes, y hoy vemos jóvenes diabéticos y no gorditos, que es lo que podría uno intuir, ¿verdad? Sino que muchachos que uno los ve normales, pero que tienen el problema de la diabetes generado muchas veces por estos problemas. ¿Cómo es ese problema en nuestro medio? No tengo muchos datos a la mano, sin embargo, sí creo que se ha incrementado a raíz de la pandemia el incremento del uso de alcohol, ¿verdad? Lo hablaba con un par de colegas psiquiatras y ellos me decían, mire, como ha habido mucha broma en las redes sociales de que el alcohol es bueno, que te la tienes que poner en la mano, que lo tienes que usar aquí. Entonces, bueno, hay memes que ahí dicen, si usted en las manos está inmune, imagínese si se lo toma, que es inmortal, ¿verdad? Entonces, no es cierto, Okay. No es cierto, pero sí hay mucha influencia en eso. Y como decía anteriormente, muchos de nosotros vivimos como bots, como robotitos. Ajá. ¿Verdad? Muy apegado a nuestras sensaciones, a nuestras emociones, y entonces el alcohol, las drogas nos dan una salida rápida. Cuando Jung habla de conocernos a nosotros mismos, vamos a introducir un concepto que es la introspección. La introspección es revisarme yo qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal a la luz de ciertos parámetros. Muy pocos usamos la introspección, muy pocos la procesamos. En el aspecto clínico, para poder salir adelante de un proceso clínico, es importante que el paciente o el cliente, como yo le llamo, porque creo que él tiene más facultades para solucionar sus problemas que el psicólogo lo orienta, ¿verdad? Pero digámosle, el paciente tiene que tener introspección, a eso se refería Carl Jung, a llegar a ese conocerme internamente, a saber cuáles son, dijéramos, mis aspectos no tan positivos, mis aspectos positivos y cuáles son las herramientas con las que yo cuento para salir adelante. Entonces, en la sociedad, respondiendo un poco a la pregunta, sí creo que hay un incremento en vivir externamente y no vivir internamente, con la intención o con el deseo de vivir más sano, más pleno, más libre de esas ataduras, entre comillas, esas, le voy a llamar esclavitudes, ¿verdad? Esos desiertos, decimos los católicos, ¿verdad? Del consumo de drogas, el consumo de alcohol, el sexo, que es también otra adicción, el juego, el celular, las redes sociales. Toda esta parte nos van alejando cada vez más de esa unidad y de tener esa tranquilidad y ecuanimidad central. Decía su santidad el Papa San Pablo VI, decía, jóvenes del mundo, piensen en sus patrias, piensen en su patria. Jóvenes del mundo, piensen en sus familias. Jóvenes del mundo, piensen en su equipo de fútbol. Jóvenes del mundo, piensen en lo que quiera, pero por favor, piensen. ¿Verdad? El problema muchas veces de conocernos a nosotros mismos es que no hacemos ese ejercicio de introspección y nos quedamos siempre
en la periferia, en los lugares comunes, en los lugares cómodos, pagando posteriormente un precio por este descuido. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Les invitamos a que no cambien ese canal de televisión. Ya regresamos.